Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la sección de analizando equipos del Mundial. Ahora vamos a ir a ver Brasil. El partido entre Brasil y Marruecos seguramente pues fue el partido más interesante o más emocionante por categoría de los dos equipos que nos ha dejado hasta ahora el Mundial, sobre todo a nivel de expectativas. Y ahora vamos a ver lo que ha sido Brasil. No vamos a analizar en sí el partido como tal, porque sí que es verdad que Marruecos hizo un muy buen partido, me gustó mucho, pero vamos a ver Brasil. ¿Por qué vamos a ver Brasil? Porque durante el partido fue constantemente cambiando. Aquí lo que vemos es el 11 titular de Brasil, vemos que Alisson en la portería, Robert Ibáñez, que sorprendió bastante como lateral derecho, y Douglas Santos como lateral izquierdo. Si os fijáis, ya no son aquellos laterales que nos tenía acostumbrados Brasil, llegadores, carrileros, jugadores que ofensivamente te aportan mucho, pero que defensivamente te aportan más bien poco. Aquí si os fijáis, Robert Ibáñez es un central y Douglas Costa sí que se podría parecer, pero aquellos míticos Cafú, Roberto Carlos, más modernos, Marcelo y Dani Alves no existen. Y aquí es un poco donde está la clave del porqué de este vídeo, porque constantemente Robert Ibáñez se metía como carrilero, incluso casi como extremo, y es un central, y ahí Brasil perdió muchos minutos del partido hasta que se fue reajustando, y ahora vamos a ver y vamos a ir hablando. Los centrales titulares, Marquinhos y Gabriel, son los dos centrales que han llegado a la final de la Champions, con lo cual aquí Brasil pues a priori tiene dos centrales muy top. El doble pivote que salió fue Casemiro y Bruno Guimaraes, un doble pivote bastante fuerte. Y otra de las sorpresas, Rafinha media punta, Paquetá por derecha, Vinicius por izquierda y arriba el delantero que ha sorprendido a la Premier, uno de los jugadores de revelación de esta temporada, Igor Thiago. Vamos a hablar primero de todo a nivel de fase defensiva, porque yo creo que Carlo Ancelotti construye este equipo y forma las posiciones de este equipo en función de la fase defensiva de este equipo, porque sabes que tienes a Vinicius, que es un jugador que defensivamente va a descansar bastante y que no es un jugador que baje a hacer ayudas, con lo cual lo primero que te tienes que plantear es cómo quiero defender para que Vinicius pueda quedar descolgado. Aquí lo vemos claro, ¿vale? El balón está a la izquierda, fijaos esa línea de 4 que lo que comentamos, al final una línea de 4 al uso, el doble pivote con Gabriel y con Casemiro y Lucas Paquetá por derecha, que ya es su posición natural, y Rafinha, que es un extremo realmente izquierdo, que se mete la media punta para que sea ese extremo izquierdo que haga el 4-4-2, y arriba las referencias de Igor, Thiago y Vinicius. Al final también Vinicius en el Madrid está muy acostumbrado a quedar descolgado y un jugador que cuando roba mete transiciones rápidas. Vemos aquí como al final pues, es un 4-4-2 normal. Sí que es verdad que Brasil estuvo bastante débil a nivel de presión, no fue un partido donde se puedan ver muchas imágenes, porque al final los resúmenes normalmente de lo que son de las jugadas destacadas, porque no puedo conseguir imágenes de los partidos como tal. Entonces, a través de los resúmenes de YouTube, estas son las imágenes que más he podido conseguir para ver un poquito ese sistema o ese modelo de juego de Carlo Ancelotti. Al final aquí pues lo que estamos viendo es ese 4-4-2, estaban más en campo propio que en campo rival, aunque sí que es verdad que al final por cómo juegan los dos equipos, que son dos equipos que creo que van a tener mucha tendencia a hacer contraataques rápidos. Al final los dos goles vienen de un robo y una contra bastante vertical. Entonces yo creo que son dos equipos que no se sintieron cómodos teniendo el balón y se vio bastante reflejado en el partido. Por eso tampoco quiero hacer un análisis del partido como tal, porque fue un partido de mucha ida y vuelta. Esto al final condiciona bastante a la defensa de Brasil, porque al final sus dos centrales sí que es verdad que son dos muy buenos centrales, pero sobre todo Marquinhos sufre a la espalda. Son dos centrales que cuando les atacan la espalda y cuando tienen un delantero rápido, sufre bastante. Al final lo vimos en el gol del 1-0, que es esta jugada de aquí. Fijaos cómo aquí hay una transición, van a presionar. Casemiro la verdad que hizo un partido bastante bajo de nivel. Ahí también le falta un jugador que pueda ser ese pivote defensivo que a lo mejor antes iba sobrado y tenía a Casemiro y Fabinho en su mejor momento, y ahora ya los dos pues están fuera de esa versión que dieron en sus mejores momentos. Y aquí cuando pierde balón vemos cómo rompe con ventaja los dos centrales, y es desde la jugada del gol en el que le meten el pase y le pega la picada a Anderson. Aquí vemos otra jugada, esto ya es de la segunda parte, esto es una jugada que acaba en fuera de juego, pero fijaos aquí como otra vez por la espalda de Marquinhos, esta jugada mete el pase Mazraoui, entra con tranquilidad el punta de Marruecos y acaba finalizando. Sí que es verdad que Marquinhos llega y hubiera sido córner, pero le ganan con bastante facilidad la espalda a Marquinhos.
Vamos ahora a la fase ofensiva. Fijaos que aquí han sido poquitas imágenes, no he podido desarrollar mucho a nivel defensivo como ha sido Brasil. Como os comentaba, no ha habido muchas imágenes o muchas jugadas en las que Brasil se haya podido ver realmente como su fase defensiva, así que de momento lo dejamos en ese 4-4-2 y vamos a la fase ofensiva. Es decir, si antes decíamos, ¿no?, que cómo quiero defender para poder dejar a Vinicius descolgado, el ataque tiene que ver en cómo me reorganizo o qué quiero hacer una vez he recuperado el balón. Fijaros cómo se metían bastante dentro. Al final hay muchas fases del partido en la que Brasil acumulaba hasta 4 jugadores por dentro, dejando a Robert Ibáñez como carrilero bien abierto. Hay muchas jugadas del partido en la que le meten una diagonal a Robert Ibáñez, y Robert Ibáñez es un jugador que no es de proyectarse al ataque, y acaban perdiendo muchos balones por ahí Brasil. Casemiro se metía por delante de centrales y luego Bruno Guimaraes, Rafinha y Lucas Paquetá estaban por dentro. Esto para mí fue un error bastante grande cuando Brasil se puso en un 4-3-3 al uso, con dos centrales bajitos con dos laterales más bajos y dándole libertad bastante a los extremos y sobre todo teniendo extremos por fuera. Esto le fue muy bien. Cuando Lucas Paquetá estuvo de extremo, ¿qué es lo que hacía Lucas Paquetá? Venirse dentro, acumular mucha gente por dentro, dejar libre a Vinicius, y al final era bastante sencillo. Tapar bien líneas de pase por dentro, cuando van a Vinicius ser bastante fuertes en la presión, que al final el lado derecho de Marruecos es muy fuerte, tienen a Hakimi y tienen a Brahim Díaz, que son dos jugadores talla mundial, y al final ahí se vio muy limitado el ataque de Brasil. Sí que es verdad que al final pues tienes una o dos ocasiones que sabes que no necesitas mucho más para acabar metiendo un gol, pero estamos en un mundial y no puedes depender solo de eso. Entonces aquí Brasil, la verdad que los primeros 20-30 minutos hasta que luego cambia a Rafinha, lo mete de extremo, Paquetá lo mete de media punta y empieza a jugar con un 4-3-3 más al uso que no con el 4-4-2 o un 4-5-2, no sé exactamente a nivel estructural cómo determinarlo, pero sobre todo con 4 jugadores por dentro. Por fuera tenía 2 jugadores, a Douglas y a Vinicius, y por la derecha tenía a Robert Ibáñez, que ya os digo, era toda la banda para él cuando él no es un jugador que sea determinante en ese tipo de situaciones. Aquí vemos la jugada, que esta es la que acaba con una chilena de Lucas Paquetá. Fijaos cómo ahora por dentro Lucas Paquetá está Bruno Guimaraes, lo que os comentaba de esos 2 jugadores por fuera, y ahora sí, aquí vemos el cambio, que para mí este es uno de los cambios más importantes que tiene Brasil durante el partido. Rafinha por derecha, Lucas Paquetá por dentro, donde también Lucas Paquetá se siente mucho más cómodo, al final es un media punta, un interior llegador, y luego Igor Thiago en la punta. Al final es un jugador que te va a fijar mucho a los centrales, y fijaros aquí cómo se queda ese espacio entre central y lateral que aprovecha muy bien Lucas Paquetá. Así que es verdad que al final pues el remate es acrobático, es muy forzado, pero en el caso de haber sido gol hubiera sido un golazo, y aquí es donde pues se puede encontrar con más comodidad Brasil a la hora de querer atacar. Lo que quería hacer Ancelotti con este sistema, metiendo a Rafinha por dentro, era sobre todo atacar por izquierda y que esos desmarques te los tira Rafinha, que al final Rafinha pues es mucho más rápido que Lucas Paquetá, pero al verte sin espacio, sin poder atacar a las espaldas, y al final que pues también Marruecos es un equipo muy fuerte físicamente, ahí no se encontró cómodo Brasil. Y aquí fijaros pues al final cuánta gente acumula por dentro, pero en esta jugada, que esta es la del gol, fijaos que están todos dentro del área. Robert Ibáñez está en la frontal de área, Casemiro está en frontal de área, fijaos ahí el número 20, que es Lucas Paquetá, en el punto de penalti, Rafinha en el punto de penalti, Igor Thiago en la área pequeña. Y al final esto limita mucho a Brasil, porque sí que es verdad que aquí pues es una genialidad de Vinicius y acaba siendo un golazo, pero está muy cerrado y no le acaba de dar de amplitud a lo que es el equipo carioca. Aquí ya vemos cómo empezó la segunda parte de Brasil. Aquí ya entró Danilo de lateral derecho y quitó a Casemiro para que entrara Fabinho. Es verdad que los 2 jugadores tenían amarilla, pero sí que Casemiro hizo un partido más flojo, y ya os digo, Robert Ibáñez al final pues estaba siendo más un carrilero que no un jugador de pues estar fijo y más una línea de 4. Cuando el partido empezó en la segunda parte, Brasil cambió completamente, se metió más en ese 4-3-3 como veis en pantalla, con Rafinha por derecha, Lucas Paquetá atacando por ese lado izquierdo. Yo entiendo que al final pues lo que quería Ancelotti era que Rafinha y Vinicius atacaran ese lado izquierdo. Para mí no funcionó y al final el partido de Brasil es bastante flojo, pero cuando se mete en ese 4-3-3 y es capaz de encontrar
tanto a Vinicius como a Rafinha en amplitud y en unos para uno con sus laterales, ahí empezó a hacer bastante más daño. Hay un rato de la segunda parte en la que Brasil, la verdad que jugó bastante bien. Luego ya con los cambios sí que es verdad que pierde un poco porque mete a Mateus Cunha de extremo de punta, con Rafinha también de punta de extremo, Luis Enrique, que la verdad que pues hizo un partido bastante flojito, pero el momento en el que estaban estos jugadores en el campo y la segunda parte que hace Brasil, a mí me pareció que ese momento es el que Brasil tiene que fijarse. Si ahora mismo pues perteneciéramos al cuerpo técnico de Ancelotti, veríamos eso como lo que queremos reflejar durante el resto del torneo. Danilo muchas veces se metía casi como un tercer central, incluso estando por delante de Marquinhos en esa salida de tres. Fabinho estaba más posicional, pero al final había mucho cambio de posición. Había veces que Fabinho rompía un poquito y se metía como media punta para que Lucas Paquetá o Bruno Guimaraes vinieran a recibir un poquito más, y ahí tuvo bastante salida Brasil. Para mí esto es lo que tiene que buscar Brasil durante lo que queda de torneo. Vamos a ver en el siguiente partido qué es lo que queda. Vamos a ir siguiendo pues tanto a Brasil como a otras selecciones, y a partir de aquí vamos a ver si Ancelotti ha detectado esto y lo quiere, o si por lo contrario va a seguir buscando esa acumulación de gente por dentro con el lateral derecho, a lo mejor Danilo porque es más lateral derecho y tiene más recorrido que Robert Ibáñez. Vamos a ver pues qué es lo que nos queda. Si habéis visto el partido entre Brasil y Marruecos, dejadme en los comentarios qué os pareció Brasil, si creéis que ese ratito de la segunda parte puede ser lo que veamos a partir de ahora, o si por lo contrario creéis que Ancelotti seguirá insistiendo en esa idea principal metiendo a 4 jugadores por dentro. Recuerda, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.